Nunca entendí por qué, a pesar de tantas risas compartidas en la pantalla, se escondía una sombra tan silenciosa entre Kiko y el Chavo del Ocho. Dicen que todo empezó con un gesto mínimo, casi imperceptible, una mirada desviada en medio de una grabación. Nadie lo notó entonces, pero ese instante marcaría el inicio de un cambio profundo dentro de la vecindad. Lo que verás aquí no está en ninguna entrevista ni en los libros. Es lo que sentían, lo que cargaban por dentro, lo que nadie quiso mencionar porque era más fácil mantener la versión alegre que todos conocíamos. Pero la verdad siempre deja rastros, y esta historia los tiene, escondidos entre risas y silencios. Si estás aquí, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves la serie para siempre. Y antes de comenzar, haz algo importante. Escucha las historias de este canal durante 21 días seguidos. Sí, 21 días. Cada día entenderás un poco más. Y al final, sentirás que algo dentro de ti cambia. Escribe en los comentarios la fecha exacta en la que empiezas, porque esa fecha ancla la energía que une a todos los verdaderos fanáticos del Chavo del Ocho. Si llegas hasta el final, sabrás por qué. Cuando comencé a investigar lo que realmente pasó entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, me encontré con testimonios, cartas y declaraciones que muchos prefirieron olvidar. No se trataba de odio como lo pintaban algunos, sino de algo más complejo, casi espiritual, una lucha silenciosa entre el ego, la admiración y la identidad. En los pasillos de grabación, los técnicos contaban que, cuando Kiko y el Chavo compartían escena, el aire se volvía más denso, las luces a veces parpadeaban, y aunque todos lo atribuían a fallos eléctricos, algunos juraban que era como si algo en el ambiente rechazara la armonía. Había una tensión invisible, una energía que hacía que hasta los micrófonos se comportaran de forma extraña. Yo mismo lo comprobé al escuchar un fragmento de audio antiguo. Entre las risas grabadas se filtraba un eco metálico, un sonido que no pertenecía a ese tiempo, como si el estudio hubiera guardado algo que no quería ser escuchado. Detrás de todo eso estaba Carlos, un hombre que amaba profundamente a su personaje, pero que también se sentía atrapado en él. Kiko le había dado fama, amor del público y una risa que se volvió símbolo, pero también una carga, que con los años comenzó a pesarle. Roberto, en cambio, era el creador, el arquitecto de ese universo donde cada detalle tenía un propósito. Entre ambos había respeto, pero también una competencia silenciosa, una lucha por quién era el alma verdadera del programa. Lo curioso es que ese conflicto no nació de la maldad, sino de la pasión. Ambos querían lo mismo, dejar huella, y cuando dos fuerzas tan poderosas se encuentran, algo inevitable sucede, una fractura. Con el tiempo, esa fractura comenzó a sentirse en cada capítulo. Las bromas entre Kiko y el Chavo, que antes eran simples juegos, empezaron a tener un tono distinto. La gente se reía, pero quienes estaban en el set notaban algo más profundo en sus miradas. Ya no era solo actuación, era un reflejo de algo que estaba ocurriendo detrás del personaje. Algunos días, Carlos llegaba al foro más callado de lo normal. Otros, Roberto se encerraba en su camerino y pedía silencio absoluto. Se decía que ambos soñaban con los mismos escenarios, como si algo del programa se les hubiera metido en la mente y no los dejara dormir tranquilos. En una ocasión, un miembro del equipo de sonido mencionó algo extraño. Cada vez que ellos grababan juntos, las cintas parecían vibrar, como si una interferencia invisible tratara de colarse en la grabación. Nadie entendía qué era, pero con el tiempo, ese fenómeno se volvió recurrente. Hasta que un día, después de una grabación especialmente tensa, Carlos decidió guardar silencio sobre lo que realmente sentía. Desde entonces, el personaje de Kiko se convirtió en un espejo. Detrás de su risa exagerada se escondía un cansancio que pocos percibieron. Y fue ahí cuando comenzó el distanciamiento. No fue un simple desacuerdo, fue una especie de desencuentro espiritual. Uno buscaba reconocimiento, el otro buscaba control. Y entre ambos, la vecindad entera se volvió un escenario donde la alegría servía para ocultar un misterio más grande. A veces pienso que El Chavo del Ocho fue una obra mucho más profunda de lo que imaginamos. No solo por su humor, sino porque reflejaba algo que todos vivimos.
la lucha entre la luz y la sombra, entre el cariño y la competencia, entre lo que mostramos y lo que callamos. Por eso esta historia no es sobre un odio común, es sobre cómo el alma humana puede sentirse dividida incluso dentro del éxito. Y en el caso de Kiko, esa división dejó huellas que aún hoy se sienten. A veces pienso que el set donde grababan El Chavo del Ocho no era solo un lugar físico, sino una especie de castillo invisible, un escenario encantado donde cada ladrillo guardaba las emociones de quienes lo habitaron. Cada pared resonaba con las risas del público, pero también con las palabras que nunca se dijeron. Cuando volví a pisar ese lugar años después, sentí lo mismo que sentía Carlos en sus últimos días dentro del programa. Una presencia silenciosa, un eco que parecía observar desde los rincones más oscuros del estudio. No era miedo, era algo más profundo, una sensación de que las cosas que no se resuelven siguen ahí, esperando ser escuchadas. Recuerdo que uno de los técnicos me dijo en voz baja que durante los últimos meses de grabación, las cámaras parecían tener vida propia. A veces grababan aunque nadie las hubiera encendido. Otras veces el sonido se adelantaba por unos segundos, como si algo invisible se hubiera colado en la grabación. Al principio nadie lo tomó en serio, hasta que un día, durante una escena entre el Chavo y Kiko, se escuchó una respiración extraña entre los diálogos. Revisaron el audio varias veces, pero nadie pudo explicar de dónde provenía. Desde ese día, Carlos empezó a sentir que algo lo seguía dentro del set. No era una sombra, ni una figura. Era la sensación de estar siendo observado por la misma historia que él ayudó a crear. Comenzó a ver el programa como una entidad viva, un espejo que lo atrapaba entre lo que era y lo que representaba. Cada vez que escuchaba su risa grabada en los parlantes, decía que sonaba distinta, como si alguien más la estuviera repitiendo desde otro plano. Roberto, en cambio, lo veía todo con calma. Decía que el arte era así, que cuando un personaje llega tan profundo al corazón de la gente, se convierte en algo más grande que uno mismo. Pero esa misma grandeza era la que lo estaba consumiendo a él. Carlos sentía que perdía su identidad dentro del personaje. A veces, frente al espejo del camerino, practicaba sus gestos una y otra vez y juraba que su reflejo tardaba una fracción de segundo en responder. Los compañeros lo notaban más distraído, más ausente. Doña Florinda contaba que una tarde, mientras repasaban líneas, él se quedó en silencio mirando el suelo del set, como si escuchara algo. Cuando le preguntaron qué pasaba, solo dijo: «Nada, es que pensé que escuché al Chavo hablarme, pero no está aquí». Esa frase, sencilla pero extraña, marcó un antes y un después. A partir de ese día, Carlos comenzó a evitar grabar a solas con Roberto. Lo hacía sin malicia, pero algo en su interior se había quebrado. En una entrevista mucho tiempo después, confesó que hubo momentos en los que se sintió opacado, no por el personaje del Chavo, sino por la figura detrás de él. Esa confesión fue interpretada por muchos como resentimiento, pero quienes lo conocían sabían que era más bien tristeza. Él no odiaba al Chavo, sino lo que el Chavo representaba en su vida, la imposibilidad de separarse de su propio reflejo. Era como si ambos estuvieran atrapados en el mismo espejo, compitiendo por quién era el verdadero dueño de la sonrisa. Mientras más lo analizaba, más comprendía que no se trataba de un conflicto humano, sino espiritual. La fama, la creación y la identidad se habían mezclado de tal forma que ya no podía distinguirse dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba el hombre. En aquel tiempo, la prensa lo simplificó todo. Decían que se habían distanciado por orgullo, por desacuerdos, por contratos. Pero la verdad era más profunda. Había un tipo de energía entre ellos, una tensión invisible que los unía y los repelía a la vez. Era como si el alma del programa exigiera equilibrio, y cuando uno brillaba más, el otro debía apagarse. Cuando regresé al foro vacío muchos años después, noté que las luces aún tenían ese parpadeo extraño. Caminé hasta donde se ubicaba el barril del Chavo y sin razón aparente, el aire cambió. Sentí una corriente fría, no física, sino emocional, como si ese lugar guardara los fragmentos de una historia que nunca terminó de contarse. En ese instante, entendí que el odio, del que tanto se hablaba, no era lo que parecía, era el resultado de un espejo roto. Carlos admiraba a Roberto, pero también lo temía. No por lo que era como persona, sino por lo que representaba, el creador, el dueño de las palabras, el que podía decidir quién permanecía y quién no. Y detrás de ese respeto se escondía la herida de sentirse incompleto. Cada personaje en la vecindad tenía su hogar, su símbolo, su función, pero Kiko era el eco de lo que no se dice, el reflejo de la emoción desbordada. Y eso, con el tiempo,
Comenzó a doler. Cuando vi sus últimas grabaciones juntos, noté algo que nunca antes había percibido. Mientras el chavo hablaba, Carlos apenas movía los labios. Era como si quisiera responder, pero algo se lo impidiera. Ese silencio dice más que cualquier palabra. A veces pienso que el set donde grababan El Chavo del Ocho no era solo un lugar físico, sino una especie de castillo invisible, un escenario encantado donde cada ladrillo guardaba las emociones de quienes lo habitaron. Cada pared resonaba con las risas del público, pero también con las palabras que nunca se dijeron. Cuando volví a pisar ese lugar, años después, sentí lo mismo que sentía Carlos en sus últimos días dentro del programa. Una presencia silenciosa, un eco que parecía observar desde los rincones más oscuros del estudio. No era miedo, era algo más profundo, una sensación de que las cosas que no se resuelven siguen ahí, esperando ser escuchadas. Recuerdo que uno de los técnicos me dijo en voz baja que, durante los últimos meses de grabación, las cámaras parecían tener vida propia. A veces grababan aunque nadie las hubiera encendido. Otras veces el sonido se adelantaba por unos segundos, como si algo invisible se hubiera colado en la grabación. Al principio nadie lo tomó en serio, hasta que un día, durante una escena entre el Chavo y Kiko, se escuchó una respiración extraña entre los diálogos. Revisaron el audio varias veces, pero nadie pudo explicar de dónde provenía. Desde ese día, Carlos empezó a sentir que algo lo seguía dentro del set. No era una sombra ni una figura, era la sensación de estar siendo observado por la misma historia que él ayudó a crear. Comenzó a ver el programa como una entidad viva, un espejo que lo atrapaba entre lo que era y lo que representaba. Cada vez que escuchaba su risa grabada en los parlantes, decía que sonaba distinta, como si alguien más la estuviera repitiendo desde otro plano. Roberto, en cambio, lo veía todo con calma. Decía que el arte era así, que cuando un personaje llega tan profundo al corazón de la gente, se convierte en algo más grande que uno mismo. Pero esa misma grandeza era la que lo estaba consumiendo a él. Carlos sentía que perdía su identidad dentro del personaje. A veces, frente al espejo del camerino, practicaba sus gestos una y otra vez y juraba que su reflejo tardaba una fracción de segundo en responder. Los compañeros lo notaban más distraído, más ausente. Doña Florinda contaba que una tarde, mientras repasaban líneas, él se quedó en silencio mirando el suelo del set, como si escuchara algo. Cuando le preguntaron qué pasaba, solo dijo: «Nada, es que pensé que escuché al Chavo hablarme, pero no está aquí». Esa frase, sencilla, pero extraña, marcó un antes y un después. A partir de ese día, Carlos comenzó a evitar grabar a solas con Roberto. Lo hacía sin malicia, pero algo en su interior se había quebrado. En una entrevista mucho tiempo después, confesó que hubo momentos en los que se sintió opacado, no por el personaje del Chavo, sino por la figura detrás de él. Esa confesión fue interpretada por muchos como resentimiento, pero quienes lo conocían sabían que era más bien tristeza. Él no odiaba al Chavo, sino lo que el Chavo representaba en su vida. La imposibilidad de separarse de su propio reflejo. Era como si ambos estuvieran atrapados en el mismo espejo, compitiendo por quién era el verdadero dueño de la sonrisa. Mientras más lo analizaba, más comprendía que no se trataba de un conflicto humano, sino espiritual. La fama, la creación y la identidad se habían mezclado de tal forma que ya no podía distinguirse dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba el hombre. En aquel tiempo la prensa lo simplificó todo. Decían que se habían distanciado por orgullo, por desacuerdos, por contratos, pero la verdad era más profunda. Había un tipo de energía entre ellos, una tensión invisible que los unía y los repelía a la vez. Era como si el alma del programa exigiera equilibrio, y cuando uno brillaba más, el otro debía apagarse. Cuando regresé al foro vacío, muchos años después, noté que las luces aún tenían ese parpadeo extraño. Caminé hasta donde se ubicaba el barril del Chavo, y sin razón aparente, el aire cambió. Sentí una corriente fría, no física, sino emocional, como si ese lugar guardara los fragmentos de una historia que nunca terminó de contarse. En ese instante entendí que el odio del que tanto se hablaba no era lo que parecía, era el resultado de un espejo roto. Carlos admiraba a Roberto, pero también lo temía, no por lo que era como persona, sino por lo que representaba, el creador, el dueño de las palabras, el que podía decidir quién permanecía y quién no. Y detrás de ese respeto se escondía la herida de sentirse incompleto. Cada personaje en la vecindad tenía su hogar, su símbolo, su función. Pero Kiko era el eco de lo que no se dice, el reflejo de la emoción desbordada. Y eso, con el tiempo, comenzó a doler. Cuando vi sus últimas grabaciones juntos, noté algo que nunca antes había percibido.
Mientras el chavo hablaba, Carlos apenas movía los labios. Era como si quisiera responder, pero algo se lo impidiera. Ese silencio dice más que cualquier palabra. El último día que Carlos y Roberto coincidieron en el set no fue una grabación más. Desde que el reloj marcó las primeras horas de la mañana, el ambiente se sentía distinto. El aire estaba más denso, el eco más prolongado, y hasta los técnicos hablaban en voz baja, como si temieran alterar algo invisible. Yo estuve ahí. Recuerdo que el foro parecía una iglesia abandonada, con una luz dorada que se filtraba desde los ventanales del techo y caía justo sobre el barril del chavo, como si una presencia superior estuviera observando cada movimiento. No se escuchaban risas, ni bromas, solo un silencio profundo que pesaba más que cualquier palabra. Cuando Carlos llegó, llevaba en el rostro una calma extraña. Saludó a todos con una sonrisa contenida, pero sus ojos reflejaban una distancia difícil de explicar. Caminó lentamente hacia el centro del set y tocó con la punta de los dedos una de las paredes pintadas del patio. «Todavía vibra», susurró. Nadie entendió a qué se refería, pero yo sí. Hablaba de esa energía que se había acumulado allí durante años, de todas las emociones que el público había proyectado sobre ellos. Unos minutos después, Roberto apareció. Traía su libreta en la mano, como siempre, llena de notas, correcciones y frases que solo él podía descifrar. Cuando se cruzaron, no hubo reproches ni gestos de resentimiento, solo se miraron. Fue una mirada larga, como si en esos segundos se condensaran los años de trabajo, los momentos compartidos, los desacuerdos y también la gratitud. Dicen que el alma humana se comunica mejor en silencio, y aquel silencio lo dijo todo. En ese instante las luces del foro parpadearon 3 veces, lo juro, todos lo vieron. Nadie lo comentó, pero la sensación fue unánime. Algo se estaba despidiendo. Roberto se acercó a Carlos y le entregó una hoja suelta. Nadie sabe exactamente qué decía, pero en la parte superior tenía escrita una sola palabra: equilibrio. Carlos la guardó en el bolsillo sin decir nada. Esa palabra se convirtió en símbolo. Fue la manera en que ambos entendieron que lo que había entre ellos no era un enfrentamiento, sino una lección. En las grabaciones de ese día los micrófonos captaron un sonido leve, un murmullo que parecía venir desde el fondo del set. Algunos dijeron que era interferencia, otros que era un eco, pero quienes estuvieron presentes aseguraron que se trataba de un suspiro, el suspiro de una historia que por fin encontraba su cierre. En los minutos finales grabaron una escena sencilla: el chavo, Kiko y doña Florinda en el patio, compartiendo una conversación cotidiana. Nadie lo notó, pero cuando Kiko sonrió por última vez en esa toma, una lágrima cayó de su ojo derecho. No era parte del guión, no estaba planeado, fue real. Ese gesto selló el fin de una era. Al terminar la jornada, los reflectores se apagaron uno por uno, dejando el foro en penumbra. Carlos se quedó unos segundos más, solo. Dijo que necesitaba despedirse. Caminó hasta el barril, puso una mano sobre la tapa y cerró los ojos. En ese momento, un haz de luz cruzó el set y lo iluminó por completo. Fue tan rápido que apenas alcanzamos a verlo, pero bastó para que todos se quedaran inmóviles. Luego, el silencio. Un silencio que no incomoda, sino que envuelve. Cuando salió del foro, el ambiente cambió. El aire era más liviano, como si algo se hubiera liberado. Dicen que al llegar a casa escribió en su diario personal una frase que repitió en distintas entrevistas con el paso del tiempo: «No se puede odiar lo que te enseñó a amar». Y esa frase lo resume todo. Lo que muchos interpretaron como rencor fue en realidad el reflejo de una lucha interna, una búsqueda de identidad entre dos almas unidas por una creación que trascendió su propia comprensión. Con los años, el público convirtió aquel supuesto conflicto en una leyenda, pero los que conocieron la historia desde adentro saben que fue una historia de aprendizaje. Cuando volví al set décadas después, ya en ruinas, el suelo crujía bajo mis pies. El lugar estaba cubierto de polvo, pero el aire tenía el mismo aroma de entonces, mezcla de madera, luces viejas y recuerdos. Me acerqué al lugar exacto donde se habían mirado por última vez, y lo sentí. Una vibración tenue, casi musical, como si el espíritu de la vecindad siguiera vivo, esperándonos. Cerré los ojos y juraría haber escuchado una risa lejana, no burlona, sino cálida, infantil. Tal vez fue el eco de algo que se niega a apagarse, porque El Chavo del Ocho nunca fue solo una serie. Fue un portal emocional donde millones de personas aprendieron a reír, a llorar y a perdonar. Y en el centro de ese universo el alma de Kiko encontró por fin lo que tanto buscaba: equilibrio. Si estás escuchando esto, quiero que escribas en los comentarios la palabra equilibrio junto con la fecha de tu reto de 21 días. Esa palabra simboliza la armonía que todos buscamos entre lo que fuimos y lo que somos.
Y si quieres continuar este viaje, te invito a ver el siguiente video: El juramento secreto del profesor Girafales y la promesa que cambió la vecindad, donde descubrirás lo que pocos saben sobre la lealtad silenciosa que unió de elenco hasta sus últimos días. Escribe "Quiero el juramento" en los comentarios si deseas que lo publique pronto. El paso del tiempo no borró aquella energía, al contrario, la hizo más intensa. A veces pienso que las obras más grandes no terminan nunca, solo cambian de forma. El Chavo del Ocho se convirtió en eso, en una presencia que sigue viva, un eco que se repite en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y cada vez que alguien pronuncia las palabras ¿por qué Kiko odiaba al Chavo?, una parte de esa historia vuelve a despertar. Yo lo he sentido. Es como si el alma del programa todavía buscara reconciliarse consigo misma. Porque al final, todo lo que ocurrió no fue un conflicto humano, fue una enseñanza espiritual disfrazada de comedia. En ese escenario humilde se representaba algo mucho más profundo, la lucha entre el reconocimiento y la humildad, entre la luz y la sombra, entre el creador y su reflejo. Kiko no odiaba al Chavo, odiaba lo que el Chavo le mostraba, la parte de sí mismo que no podía controlar. Lo que parecía un enfrentamiento era en realidad un espejo donde ambos se observaban y se comprendían sin palabras. Por eso, cuando los miro ahora desde la distancia, siento que esa tensión no era enemistad, sino destino. Un destino que los unió para dejar una lección, que no hay triunfo sin humildad, ni éxito sin renuncia, ni amor sin sombra. Esa es la esencia del equilibrio que Roberto quiso transmitir en aquella hoja con una sola palabra: equilibrio. Y quizás esa palabra sea la clave para todos los que seguimos buscando sentido en lo que amamos. Porque cada uno de nosotros, de alguna manera, tiene su propio Kiko y su propio Chavo dentro. Dos fuerzas que conviven, discuten y se reconcilian. Una representa la inocencia, la otra la necesidad de ser visto. Una desea jugar, la otra quiere mandar. Y solo cuando entendemos que ambas viven en nosotros, podemos realmente encontrar paz. En una ocasión, Carlos contó que durante años no podía ver los capítulos antiguos. Decía que sentía una presencia, como si el pasado lo observara desde la pantalla. Pero un día algo cambió. En un evento en América del Sur, un niño se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias por hacerme reír cuando más lo necesitaba». En ese momento todo se liberó. Dijo que sintió una luz interna, una calma absoluta. Tal vez fue entonces cuando Kiko y el Chavo finalmente se reconciliaron. No en los estudios, sino en el corazón de la gente. Porque la verdadera redención no ocurre frente a las cámaras, sino en el alma. Desde entonces, cuando veo los viejos capítulos, ya no los miro con nostalgia, sino con reverencia. Comprendo que ese humor sencillo escondía una alquimia secreta: transformar el dolor en alegría, el conflicto en aprendizaje, la frustración en arte. Y ahora que tú estás aquí, escuchando esto, te pido algo más profundo. Cierra los ojos unos segundos y recuerda cuál fue la primera vez que viste al Chavo del Ocho. Intenta revivir ese instante, el sonido, la risa, la inocencia. Eso que sentiste fue la semilla que los actores dejaron en ti. Si lo logras sentirlo, significa que su energía sigue viva dentro de ti. Esa es la verdadera magia. No pertenece al pasado, sino al presente de quien la recuerda. Por eso, te invito a seguir este viaje durante 21 días. Cada historia, cada reflexión está diseñada para reactivar esa conexión con lo que fuiste y con lo que aún puedes ser. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra equilibrio y la fecha exacta en que comenzaste este reto. Esa fecha no es solo una coincidencia, es el inicio de un ciclo nuevo, una puerta que se abre entre tu memoria y la esencia de la vecindad. Y cuando llegues al día 21, escribe energía anclada, para que sepamos que completaste este camino. Porque lo que estás haciendo no es solo escuchar una historia, estás participando en la reconstrucción energética de algo que marcó a generaciones. El alma del Chavo del Ocho sigue viva a través de quienes lo recuerdan con amor. Kiko lo comprendió tarde, pero lo comprendió, y esa comprensión lo liberó. El supuesto odio se transformó en gratitud y la distancia en reconciliación. Eso es lo que nos enseña su historia, que el perdón no siempre se pronuncia en voz alta, pero cuando llega, todo cambia.
Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios «Yo escuché hasta el final», para que sepa que fuiste parte de este recorrido espiritual. Y antes de cerrar, quiero dejarte una pregunta que te acompañará hasta el siguiente episodio. ¿Qué pasaría si detrás de cada personaje de la vecindad hubiera una promesa que nunca se cumplió? Esa respuesta te la revelaré en el próximo video. El juramento secreto del profesor Girafales y la promesa que cambió la vecindad, donde descubrirás la conexión oculta entre la lealtad, el destino y el alma de los personajes. Nos vemos ahí.